Fernando Lozano, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Francesc. Hemos hablado bastante las últimas semanas de la Unión Europea, de la actuación en conjunto y de la adaptación de los estados a esas decisiones. Vamos a darle la vuelta hoy y hablar de algunos de los países y cómo lo han tratado nosotros, Ujú, básicamente en la mayoría de noticias que hemos dado anteriormente a esa conexión. Y ujú, sabemos la noticia, sabemos lo que ha pasado, pero vamos a intentar mm, saber a grandes rasgos por qué ha pasado. Y empezamos con mm. uno de los puntos candentes, que es Hungría, que es Víctor Muy Orbán, bien. un país que no ha sido de los más afectados en muertos, tan solo 10 Ujú, muertos. ujú. Tiene 5,6 millones, por lo tanto son muy pocos muertos en comparación a muchos países, pero se va a llevar prácticamente 6 millones de presupuesto de lo que acordaron la Unión Europea hace muy poco. Por lo tanto, Así es. ¿qué sentido puede tener que un país que no está afectado se lleve tanto dinero? Bueno, la explicación puede estar en que, no lo olvidemos, Hungría es frontera exterior de la Unión Europea. Y en ese sentido, la Unión Europea, además de velar por la buena salud, por así decirlo, de sus Estados miembros, tiene que también tener en cuenta la delicada situación por la que van a empezar a atravesar estos estados que son frontera exterior de la Unión y por los que, obviamente, pueden empezar a fluir de nuevo los inmigrantes. Ya sabemos que las enfermedades, al igual que la polución, la degradación del medio ambiente, no conoce de fronteras. Y en ese sentido, yo creo que la Unión Europea ha tenido en cuenta y va a tener en cuenta de cara al futuro la especial y sensible situación en la que se van a encontrar países que son frontera exterior de la Unión, tipo Hungría o también España, aunque a otro nivel. Desde el punto de vista que la Unión Europea ofrece esta posibilidad a todo el Uh -huh, continente, a los 27, que es una reacción lógica, obvia y obligatoria, uh -huh, lo que sí que parece es que hay un gobierno, que es el del Fidesz de Víctor Orbán, que se uh aprovecha de la -huh, situación y piensa, yo no lo voy a necesitar tanto como otros países, pero voy a uh -huh. sacarle provecho. Así es. Bueno, pero en la misma situación en la que se encuentra el gobierno de Víctor Orbán, pueden en cosas también otros gobiernos. Ya veremos a la hora de verdad, cuando llegue el momento álgido de repartirse los fondos europeos y se activa finalmente ese plan o fondo de reconstrucción para Europa, ahí todos tendremos que poner las cartas encima de la mesa y no solo se limitará la cosa a pedir dinero, sino que también tendremos que justificar para qué queremos ese dinero. ¿Para qué puede querer el dinero Hungría? Y eso ya es política ficción, un poco, porque obviamente no lo van a contar, pero Obviamente. si tenemos un país que en principio no necesita el dinero para evitar los contagios, que parece que ya lo está haciendo bien, ¿para Uh qué -huh. querría Orbán ese dinero? Pues obviamente, yo no soy adivino, pero imagino que a la Unión Europea le interesará un férreo control de la frontera exterior, para que la frontera exterior, sobre todo la frontera terrestre, no se convierta en un nuevo foco de entrada en Europa de la pandemia. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que Hungría está en una situación delicada si la comparamos, por ejemplo, desde el punto de vista económico e industrial con España. España lleva dentro de la Unión Europea unos cuantos años. Hungría, pues, podemos decir que ha formado o forma parte de la Unión Europea, ha entrado en la Unión Europea en las últimas remesas de ingresos y, por lo tanto, pues obviamente el guiño hacia los países del este desde el punto de vista económico es más que evidente, lo está siendo a todos los efectos. Y es lógico hasta cierto punto que esos países que se han incorporado a la Unión Europea hace relativamente poco reciban más dinero de lo que recibimos los Estados miembros que llevan más tiempo. Aunque seguimos siendo receptores netos de ayuda, no lo somos tanto como lo éramos hace unos años. Ahora son ellos los que, en ese sentido, llevan la voz cantante. Y luego, no lo olvidemos, esto ya creo que lo dije, no sé si en el programa anterior, hace un par de programas, Hungría, el gobierno húngaro no se lleva mal con el gobierno de la señora Merkel. Y ya sabemos el poder y el peso que tiene Alemania en el seno de la Unión Europea. Pues mira, si te parece, vamos a Alemania, porque ha sido de los países que ha controlado mejor la pandemia e incluso ha recuperado, como nosotros decíamos, la Merkelmanía. Era un momento muy complicado para la CDU de Angela Merkel por su cancillería, la renuncia, recordemos, de Annegret Kramp-Karrenbauer, también los problemas en Turingia, en las elecciones regionales, con el supuesto apoyo al partido de la derecha Alternativa para Alemania, y después pasa esto. Te encuentras una Uh-huh. política que sabe de lo que habla, que te lo explica bien Sí. y que no te esconde Mm. nada. Y esto ha supuesto Sí. unos 4 puntos más para la CDU. Sí, yo creo que entre otros motivos y entre otras razones,
el éxito que ha cosechado el partido político de la señora Merkel y la propia señora Merkel, que no olvidemos, ha salido muy bien parada de la pandemia, ha gestionado relativamente bien, muy bien, esta crisis sanitaria. Yo creo que obedece fundamentalmente a que realmente la señora Merkel se ha rodeado de expertos y se ha dejado asesorar de expertos en la materia, en todos los ámbitos, en todos los campos. Se ha rodeado de buenos economistas, se ha rodeado de los mejores especialistas en enfermedades de este tipo, se ha rodeado de buenos gestores del sistema sanitario, se ha rodeado de buenos juristas y no solo se ha rodeado de buenos juristas, buenos economistas, buenos médicos y buenos especialistas, sino que además los ha oído y en buena medida ha tratado de trasladar sus conclusiones a la práctica. Es decir, ha hecho suyas esas decisiones. Y esto obviamente pues, ha hecho que Alemania haya salido pues, muy bien parada de esta enfermedad y ya se esté incluso planteando la posibilidad de abrir en breve comercios. Eso sí, comercio de no más de 800 metros cuadrados en aquellos estados que tengan, en aquellos Länder que tengan una incidencia baja de la pandemia, pero ya estamos hablando de apertura comercial a principios de mayo, cosa que, bueno, pues aquí nos espera hasta bien entrado el mes de junio, ¿verdad? En relación a lo que tú ahora explicabas, difícilmente conoceremos otro nombre de ministro de Sanidad, aparte de Matt Hancock, que fue positivo en el Reino Unido, como Jens Spahn, que es el ministro de Sanidad de Alemania, que es Así prácticamente es. hoy día tan famoso como Merkel. Así es. Es un ministro de Sanidad pues, que se ha dejado asesorar igualmente por expertos en la materia, con buen talante, con un buen talante. Bueno, no solo ha sido el ministro alemán el que ha gestionado de manera razonable y adecuada esta crisis sanitaria. También tenemos que hablar del caso de Portugal. Es que la ministra de Sanidad portuguesa, poca gente habla de ella, se habla de Portugal en general, pero no de esta ministra ha sabido torear muy bien la crisis. Es decir, Portugal, pese a su alta densidad poblacional, ha registrado unas tasas de contagio y un número de muertes muy reducidos si lo comparamos con otros estados de su entorno, entre ellos, obviamente, España. Y esto pues, ha sucedido no por casualidad. Yo animo a todos aquellos que no conocen el currículum de la ministra de Sanidad portuguesa que lo traten de localizar en Google, en Internet y que lo revisen. Y lo comparen con otros ministros de Sanidad, con el ministro de Sanidad español, sin ir más lejos. Nos quedamos en Portugal porque lo que destaca, por ejemplo, es la unión de la oposición con el gobierno. Se han dejado en Bueno, así ese es. sentido ¿no? de nada, de luchar, de combatir, han dicho, vamos a... Bueno, esta unión entre gobierno y oposición no ha surgido por casualidad. La gran coalición en Portugal lleva funcionando ya algún tiempo y obviamente pues ante la llegada de la pandemia, pues, lejos de difuminarse, lejos de disolverse como un azucarillo, que podría haber sucedido, pues todo lo contrario. Es decir, la llegada de la pandemia ha hecho que esas relaciones, lejos de distanciarse, se hayan intensificado más todavía. Lo cual yo creo que también ha beneficiado en buena medida a que Portugal se encuentre en la situación en la que se encuentra ahora. España al lado, ya hemos hablado bastante también de la gestión de España, pero sí que están muy cerca del uno y del otro y han aplicado políticas muy diferentes. Así es. Cuesta, ¿no? A veces mirar un poco lo que hace Portugal. No sé si. Yo creo que históricamente España no tiene costumbre de mirar qué hace Portugal. Portugal más que hace España. Y vieron Sí. cómo empezaba a gestionar España la crisis y dijeron: esto tenemos que mirarlo de hacerlo de otro modo. Bueno, los españoles en términos y en líneas generales, a lo mejor no es políticamente correcto decirlo, pero siempre hemos mirado con cierto desdén a los portugueses. Y cometemos un gran error. Lo hemos cometido y lo seguimos cometiendo. Si mirásemos con mejores ojos a Portugal, podríamos aprender muchas cosas de los portugueses. No solo me refiero a la gestión que han llevado ellos de la crisis sanitaria, de otras cosas también. El tema del modelo educativo, el modelo político, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, pues muchas veces uno tiene que mirarse el ombliguito y dedicarse más a lo suyo y tratar de mejorarlo en vez de desdeñar o mirar por encima del hombro a los demás. Más cuando los demás saben gestionar mejor que nosotros determinados tipos de situaciones.
Estaba buscando, si no me he equivocado, es Marta Temido, la ministra de Sanidad Sí, de Portugal. así es. Sí, sí. Por lo Pero tanto, puedes citar su currículum si lo tienes ahí. Eh, lo eh, tengo a grandes rasgos, pero sí que lo sí. miraremos. Sí que fue, mira, ha ocupado rasgos de subdirectora del Instituto de Higiene y Medicina Tropical de la UNL, Ujú. presidenta de la Sí. Junta del Hospital de la Cruz Roja de Portugal. Todo esto Ujú. anterior a 2016, porque lleva como Sí. ministra de Sanidad desde el 2018. Por lo tanto, ha Sí. renovado su cartera Sí. con las últimas elecciones a Ujú. finales de Mm. año. Ha gestionado centros sanitarios en Portugal, se ha encargado de en diversas ocasiones de gestionar y de coordinar estos centros sanitarios, etcétera, etcétera. Además de los estudios que atesora. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y yo creo que esto del currículum, hombre, no hay que incurrir en la curriculitis, ¿no? Pero me imagino que el que ha estudiado para algo, y si ha estudiado además mucho, pues obviamente cuando llega una situación de este tipo, pues de algo debe servir, ¿no? Digo yo. ¿Eh? Porque si le explicamos, si le empezamos a explicar a los jóvenes que lo de estudiar no sirve para nada, que cualquiera puede en un futuro más o menos lejano hacer cualquier cosa, pues la verdad es que ese mensaje resultaría hasta cierto punto contraproducente, ¿no? Venderlo, ofrecerlo al público en general. Hablamos mucho de Francia al principio, fue el primer país Ujú. europeo que contrajo 2 casos de coronavirus. Parece que se habla bastante poco y no es que tenga pocos casos, está un poco en la línea media. Este mismo martes Ujú. conocíamos nuevas medidas restrictivas, por ejemplo, afectaban a la Liga Francesa de Fútbol, la primera de las grandes 5 ligas europeas, que Ujú. cierra puertas después de la holandesa, que dicen que no se puede practicar deporte ni a puerta cerrada. Así es. Bueno, el caso de Francia, bueno, parece ser que ellos también están preparándose para el fin del confinamiento. Ellos lo van a ejecutar o lo van a llevar a cabo más o menos a mediados de mayo. Entonces, el gobierno ha optado por elaborar, preparar y ejecutar este plan de desconfinamiento junto con los cargos locales, es decir, con las autoridades locales, ¿verdad? Con los ayuntamientos. Sabemos que el Estado francés es un Estado muy centralizado, ¿eh? Todo se mueve y se cuece en París. Más allá de París, poca cosa hay, ¿verdad? Bueno, pues en este caso el desconfinamiento, ese plan que se está diseñando, que está siendo diseñando, lo está diseñando, perdón, por Macron, lo está preparando con los cargos locales. Y también se está teniendo en cuenta, cosa que yo sepa no se ha tenido en cuenta en España o no se habla en España, la voz y los debates que han tenido los actores económicos y sociales. En esa hoja de ruta de la vuelta a la normalidad, la opinión de estos actores económicos y sociales, hablo de grandes empresarios y sindicatos, también se va a valorar y se va a tener en cuenta debidamente. ¿De acuerdo? A Italia. Italia ya ha dicho que va a hacerlo en 3, 4 fases y que está preparada para Ujú. entrar a la fase 2. Sí que es cierto que hace unos días, te diría casi 2 semanas, que los contagios y las muertes van a la baja, que van bajando bastante. Pero claro, es bastante complicado pensar, sobre todo y especialmente en el norte, cómo va a Sí. ser ese desconfinamiento. Sí, vamos a ver, si hablamos de pandemias, si hablamos de COVID-19, obviamente tenemos que, en Italia, en el caso italiano, tenemos que pensar en el norte de Italia, ¿no? Porque es donde surge y donde más duro ha golpeado la crisis, la pandemia, la crisis sanitaria es la pandemia. Y dentro de las dos regiones, por así decirlo, más afectadas, tenemos por un lado la región de Lombardía, que ha sido un completo desastre. La gestión que se ha llevado a cabo allí de la crisis del coronavirus ha sido un desastre absoluto. Y como contrapartida tenemos la otra región del norte, que es la región del Véneto, en la que la gestión de la crisis se ha salvado con cierta solvencia. ¿Cómo? Pues parece ser que se han aplicado, a pesar de ser el mismo estado, se han aplicado métodos y sistemas totalmente distintos para hacer frente a la enfermedad. La región del Véneto optó también, al igual que en el caso de Lombardía, optó por el confinamiento, un confinamiento a lo mejor, pues si me apuras, un poquito más extremo, pero un confinamiento en todo momento acompañado de la realización de test masivos. Y eso ha hecho que la expansión de la enfermedad, al menos en esa región italiana, se haya podido frenar prácticamente en seco. En cambio, en la otra región, en la región del Milán, de la región milanesa, Lombardía, la gestión que se ha hecho de la pandemia de la enfermedad no ha tenido el mismo éxito.
Y por tanto, pues nos encontramos, fíjate, dos regiones muy cercanas, pertenecientes a un mismo Estado, con dos gestiones totalmente distintas y con resultados totalmente distintos. Subimos un poco, nos vamos al Reino Unido. Vamos a ver si podemos hablar de los dos países escandinavos o no. Pero en el Reino Sí. Unido, Matt Hancock el jueves pasado decía que probaban por primera vez una vacuna en humanos. De momento no Sí. sabemos más de cómo ha ido. Si no han dicho nada, a lo mejor es que no ha funcionado demasiado. No, no lo sabemos, pero Bueno, sí que, como mínimo, el líder, Boris Johnson, vuelve a sus cauces sí. y vuelve a liderar un poco esta crisis. Eso es importante. Bueno, vamos a ver. Sí que parece ser que hay una noticia con la que me he desayunado hoy. Todo parece apuntar a que en la Universidad de Oxford ya hay una vacuna avanzada. Y por tanto, es posible, tal y como he leído, y no sé, porque estas noticias se pueden convertir de la noche a la mañana en una fake news, como dicen ahora los expertos. Sí que parece ser que la Universidad de Oxford, los expertos que están trabajando en esta vacuna de la Universidad de Oxford, han apuntado en que quizás a mediados de septiembre, principio de octubre, ya podamos obtener, ellos obtengan esa vacuna. No sé si para fabricar ya en masa o no. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista de la gestión política que se ha llevado a cabo desde el punto de vista de la crisis del coronavirus. Ahora mismo no hay plan de desconfinamiento para el Reino Unido. Las autoridades todavía no se han puesto manos a la obra. Sí que es cierto, como tú has apuntado, que el primer ministro Boris Johnson ha regresado a Downing Street, donde, para gloria del gato Larry, para mayor gloria del gato Larry, que es este gato que siempre está en la puerta de la casa de residencia del primer ministro, pues ha venido bien. Digo porque parece ser que el gato no lo alimentaba a nadie, entonces ya está dando otra vez con la zarpita en la famosa puerta del 10 de Downing Street. Pero fuera de eso y fuera de la comparecencia que ayer tuvo lugar y en la que Boris Johnson se manifestó, dijo, aquí estoy yo y sigo vivo, algo despeinado, sí que es cierto, me quejo yo del pelo, pero tenías que ver ayer cómo iba peinado o despeinado Boris Johnson. Nada parece apuntar de que haya un plan ya diseñado de desconfinamiento. Obviamente, esto está en la línea de cómo han gestionado desde el punto de vista político las autoridades británicas esta pandemia. En ningún momento han dado sensación de liderar algo, de tener algo preparado. En ese sentido, la gestión que ha hecho el Reino Unido de la crisis sanitaria es muy parecida o muy similar a la que ha venido haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Mutati mutandi, es decir, cambiando lo que haya que cambiar. Y terminamos, países del norte. Bien Sí. Islandia, bien Noruega, Finlandia, incluso Dinamarca en número de muertes. Sí que salta Sí. un poco más en muertes. Suecia, que ha sido el país más criticado por querer mantener la normalidad. Y claro, es una Sí. crítica a medias, porque a pesar de abril ha tenido mucho menos contagios y muertes que otros países. Bueno, yo del caso sueco he leído de todo. Hasta un titular reciente que venía a afirmar que si Suecia supera la enfermedad, la pandemia, el confinamiento no habrá tenido mucho sentido. Bueno, esto hay que tomarlo a beneficio de inventario. El caso de Suecia y de los países nórdicos no podemos tomarlo como modelo, obviamente, por mucho que nos ponga y deseemos que así sea. Suecia cuenta con 10 millones de habitantes que viven en prácticamente la misma superficie con la que contamos los españoles, 450.000 kilómetros cuadrados. La densidad de población en Suecia es de 22 habitantes por kilómetro cuadrado. En España es de más o menos 93. En Portugal de 114. Vamos a empezar a hablar por aquí, ¿no? Es decir, la densidad poblacional de los países nórdicos no es ni por asomo la densidad de población con la que a la que nos tenemos que enfrentar o con la que contamos los países del sur de Europa, tipo Portugal, España e Italia. Luego, obviamente, el tema de las relaciones sociales. Los mediterráneos, los europeos del sur, somos más dados a las relaciones sociales, a estar interactuando prácticamente durante las 24 horas del día, si me apuras. Eso en segundo lugar. Y en tercer y último lugar, los países del sur de Europa, en particular Italia y España, somos países que durante todo el año, a todas horas, por continuar con ese símil, estamos recibiendo turistas de todo el mundo. Y por lo tanto, bueno, pues el nivel de incidencia, de llegada de gente potencialmente enferma procedente del extranjero, pues es mayor.
Es decir, nosotros hemos asumido y asumimos de facto un mayor riesgo que los países escandinavos, donde pues, el turismo, aunque existe, no es uno de los motores de su economía. Por lo tanto, pues, esos tres factores yo creo que hay que tenerlos en cuenta a la hora de calibrar y valorar o hablar al menos sobre el éxito o el fracaso del modelo sueco. Hemos repasado, creo que son 8 países de la Unión Europea que han tratado de una forma u otra la crisis de la pandemia. Fernando, gracias por estar una semana más con nosotros. A ver si la siguiente es la penúltima o la última de confinamiento. Vamos a ver. Muchas gracias, Roser.